Buenas noches, bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Un placer poder tocar hoy un tema del que se habla mucho, tiene muchas aristas y es una cuestión así cotidiana. Es un día a día, como decimos siempre, el tema del servicio del transporte público. ¿Qué hacemos particularmente con el subsidio? Ese subsidio que hace que paguemos un poquito menos el día a día. Ese boleto nos cuesta un poco menos porque hay un subsidio estatal que hasta ahora y por ya muchos años se está trasladando a los transportistas. Pero ¿funcionó ese subsidio hasta ahora? ¿Resultó en un mejor servicio para la gente o no? ¿Y qué podemos hacer con ese subsidio? Hay un proyecto que está presentando el senador Sergio Rojas y consistiría en trasladar directamente ese subsidio al usuario. ¿Cómo funcionaría de aprobarse una norma así? Senador, gracias por su tiempo antes que nada. Buenas noches, bienvenido a La Esencia. Buenas noches para vos, para la teleaudiencia, muy contento de estar con ustedes. Bueno, es un tema que hoy en día está en el tapete, que es el tema de cómo mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, cómo manejar el tema de subsidio. Yo creo que si algo nos queda claro es que el subsidio no ha funcionado, el subsidio directo a las empresas de transporte, ¿verdad? ¿Cómo se puede suplantar eso? Bueno, es un tema que estamos discutiendo, estamos evaluando. Ustedes saben que en un país muy cercano que es Argentina, el presidente Milei liquidó los subsidios a los trenes, a las empresas de trenes, y ese subsidio lo tiró directamente a la gente de menor poder económico y les duplicó los subsidios que ya estaban recibiendo por otras cuestiones, ¿verdad? O sea, eso fue directamente a la gente. Lo tendríamos que estudiar, lo seguimos estudiando cómo eso se podría dar, ¿verdad? Para la gente de menor recurso y que esa sea la que termine siendo subsidiado, ¿verdad? Aquellos que ganan salario mínimo, una gran cantidad que está fuera, por decirlo así, del trabajo formal. Y bueno, hay que evaluarlo. Nosotros aún no tenemos la fórmula, pero sí lo que nos queda súper claro es que el subsidio actual al transporte público ha fracasado porque no ha mejorado la calidad del servicio. Claro, evidentemente con ese servicio que vemos en el día a día, se nota que el subsidio tampoco ha sido la solución y tampoco el tema del boleto electrónico. Hace un buen tiempo que estamos usando las tarjetas, que a mí me encanta porque es más seguro, es más fácil de manejarse con eso, pero tampoco se ha determinado, digamos, eso que tanto quisimos saber para otorgar un subsidio correcto, ¿no?, a los transportistas, cuál es el conteo de los pasajeros. Se ha encontrado un truco otra vez a la hora de contar cuántos pasajeros lleva un vehículo por día. Entonces, siempre echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? Bueno, en Paraguay existen oligopolios muy poderosos que funcionan bajo un régimen de aparente legalidad, y una de ellas es la del transporte público, ya que tenemos inconvenientes desde la licitación de las líneas. Ustedes saben que ese es un tema que lo manejan los propios transportistas hace rato, eso, ¿verdad? Eso hizo que caigan varios proyectos. Por ejemplo, hubo un fuerte lobby contra la posibilidad de la instalación del tren de cercanías, ¿verdad? Ese es un lobby, estoy seguro que estuvieron detrás también quienes gerencian ese monopolio, ¿verdad? Entonces hay que ver cuál es la solución, pero para mí que sí se puede, para mí que es viable estudiar a aquellas personas que tengan salario mínimo, aquellos que estén en el mundo informal, a los estudiantes, directamente a ellos trasladarlos el subsidio, ¿verdad? Tendríamos que buscar la fórmula. Si vos me decís cuál es la fórmula, hasta ahora no la tenemos, pero sí tenemos una cuestión súper seguro que el subsidio hoy como está no nos sirve, no ha mejorado la calidad del transporte, del servicio del transporte público. Ajá, pero digamos que en esas fórmulas probables que todavía no está decidida, podría tomarse, por ejemplo, los ingresos de un ciudadano para ver si es merecedor o no del subsidio. Así mismo, ¿verdad? Eso aplicó a Argentina, ¿verdad? Argentina cortó los subsidios a los trenes y al transporte público y aumentó el subsidio a aquellos que desde un nivel económico más bajo tenían ya un subsidio por otras razones, lo ha aumentado y ellos directamente terminan pagando su propio pasaje, ¿verdad? Tendríamos que ver la fórmula de Paraguay, porque Paraguay es una realidad diferente, pero alguna solución tendremos que encontrar, y la solución que para mí es más cercana es que ese subsidio llegue directamente al usuario y no al transportista, porque tenemos otro problema más, que varios de los dueños de los colectivos, los dueños reales que trabajan en esas empresas no terminan accediendo al subsidio, o sea, no cobran. Yo te puedo acercar demandas que han hecho dueños de colectivos que trabajaron para empresas adjudicadas de itinerarios y terminaron no cobrando el subsidio, y hoy esos juicios están en estamento judicial.
O sea, son propietarios de colectivos que ponen al servicio de alguna línea X y finalmente él no se ve beneficiado con eso. Así, así mismo, el dueño de la empresa termina quedándose con el subsidio y no así el dueño de los colectivos, ¿verdad? Uh-huh. Eso también es una trampa que se ha montado por varios años, ¿verdad? Y bueno, pero algo mejoró también el servicio de boleto que hoy tenemos, el boleto electrónico. Por lo menos yo creo que se habrá complicado un poco más porque anteriormente inclusive se pagaban subsidios a colectivos que no estaban trabajando, por ejemplo, ¿verdad? Eso también ocurría en años anteriores en lo que hace al servicio del transporte público. Yo creo que la solución, honestamente, es invertir en trenes de cercanía. Hoy se va a invertir en lo que es Upacaraí, Aregual, Luque, Asunción, que es una vía que ya existía en la época de López. Imagínate, en la época de López teníamos eso. Yo creo que necesariamente necesitamos otra vía que venga de Limpio, otra que vaya de Villeta por la Costanera Sur, otra por Acceso Sur y otra por lo que fue antiguamente Ruta 1, que ahora creo que se llama D27. No estoy seguro del número de la ruta. Y yo creo que ahí sí vamos a mejorar lo que es el transporte público sobre el Gran Asunción, ¿verdad? Y hay que terminar invirtiendo en eso, y eso yo creo que va a mejorar la calidad de vida. Yo vivo en Itá, una ciudad que 37 kilómetros de Asunción, y a mí me lleva con mi transporte llegar 2 horas al centro de Asunción diariamente. Eso, y 2 horas ida, 2 horas vuelta, 4 horas. ¿Vos te imaginas lo que eso significa mensualmente en lo que hace a la calidad de vida? Y vos te imaginas lo que es despertarse 3 de la mañana para estar 7 de la mañana en el centro de Asunción en su puesto de trabajo. Era una locura, claro, que está ocurriendo con muchos ciudadanos del país. Claro, pues son horas en las que uno... Exacto, senador, porque son horas en las que uno no está produciendo y tampoco está con su familia. Hay un tiempo muerto ahí de 2, 3, a veces más horas al día que uno pasa sin estar en ninguna condición de productividad para el país, por ejemplo, y tampoco en compañía de su familia. Así mismo, de verdad. Por eso es que la calidad de vida ha mejorado bastante. Sí, la zona norte del Gran Asunción sí ha mejorado por la construcción de las cuestiones viales, el viaducto ahí que se encuentra cerca del Botánico. Eso ha mejorado un poco la calidad de vida de esos ciudadanos, ¿verdad? Pero en lo que hace al resto del Gran Asunción las cosas siguen muy mal. La gente está pasando muy mal, inclusive teniendo su propio transporte privado, ¿verdad? Si uno se va en su auto igual sufren las consecuencias, y ni qué decir en lo que hace al transporte público. Algo hay que hacer. Yo creo que la fórmula es que el subsidio llegue directamente a los usuarios y veamos qué salida damos, ¿verdad? Y la solución final debería de ser el transporte alternativo como el sistema de tren que tienen las ciudades más desarrolladas del mundo, ¿verdad? Que podríamos invertir en ese sentido, ¿Y en ya que momento estamos debiendo, sí, por hacer más rutas. Ajá. Y a pesar de las muchas rutas que tenemos, la cantidad de baches cada día aumenta más. ¿Y en algún momento usted conversó con los transportistas y le dijo, mire que quiero presentar un proyecto donde el subsidio vaya directamente al usuario? ¿Y qué le respondieron, si es que llegó a trasladar también esa posibilidad de ello a usted? No, te mentiría si digo que hemos conversado. Yo creo que acá lo hay que desarrollar el proyecto de ley, llamar a una audiencia pública, traer a todos los que representan a ese sector, conversar también con los ciudadanos y buscar una alternativa, y principalmente con el gobierno, porque sin que el gobierno esté de acuerdo, al final de cuentas no se va a poder aplicar, claro, ningún proyecto de ley que se lleve adelante desde el Parlamento Nacional, porque el Ejecutivo es el que termina ejecutando, valga la redundancia, cualquier proyecto que se pueda plantear. ¿Usted tiene una idea de cuánto se ha otorgado en concepto de subsidio a los empresarios desde que se implementó esto ya hace muchos años hasta hoy, o por lo menos en el último año, por ejemplo? ¿Cuánto han recibido los transportistas en materia de subsidio, en concepto de subsidio? ¿Se maneja ese número? No tengo así en mente claramente los números, sí te puedo asegurar que con los subsidios que hemos dado en los últimos 20 años al sector del transporte público, podríamos haber llenado de trenes de cercanía el Gran Asunción. Eso sí te puedo asegurar que eso pudo haber sucedido si es que se tenía una política de desarrollo vial alternativo sobre el Gran Asunción principalmente, ¿verdad? Pero creo que estamos a tiempo de que esto se pueda mejorar y se pueda buscar alternativas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Este es un proyecto, ¿en qué estadio está? ¿Esta idea que usted tiene ya presentó, está presentando? ¿Cómo? ¿En qué? No, esto está en desarrollo, está en conversación con otros colegas. Vamos a bajar en lo que es la bancada nuestra, que se llama la bancada
de senadores democráticos a plantearlo ahí, vamos a escuchar sugerencias, vamos a hablar con los actores, vamos a enriquecer, vamos a hablar con las autoridades del Ministerio de Obras Públicas a través de su viceministerio, con quienes van a manejar el tren de cercanía, vamos a hablar con la gente que está financiando ese tren de cercanía, que son los coreanos, una empresa coreana que ya se les habilitó la posibilidad de que puedan hacer ese tren de cercanía. Y bueno, y ahí en base a eso, teniendo los números a mano, vamos a presentar este proyecto alternativo, pero sí lo estamos desarrollando. Finalmente, senador, a usted le queda claro, para terminar la charla, y yo le agradezco por su tiempo, le queda claro que en estos años el tema de subsidiar a los transportistas no ha funcionado. Lo que sí me queda claro es que la calidad de vida de los ciudadanos ha mejorado muchísimo y no hemos podido mejorar la calidad del servicio del transporte público. Ajá. Con subsidio, sin subsidio, al final de la historia las cosas van a empeorar. Sí, señor. Senador, por su tiempo, muchísimas gracias, muy amable. Vamos a estar atentos a cómo continúa. A ustedes. Muchas gracias. El senador entonces Sergio Rojas, que es uno de los que está teniendo esta idea de que el subsidio al boleto del transporte público se le saque, hablando mal y pronto, a los transportistas y se traslade directamente a los pasajeros, a los usuarios. Ya volvemos con más de La Esencia. Bueno, seguimos en La Esencia en esta noche aquí en Mega TV. Y esta vez, y hablando del mismo tema con el que habíamos comenzado el programa con el senador Sergio Rojas, vamos a hablar con Griselda Giudice de OPAMA, que es una organización civil tan importante últimamente en cuanto al planteo de cómo mejorar ese bendito, entre comillas, servicio público que padecemos todos los días. Griselda, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Muy buenas noches, gracias por el espacio. Bueno, siempre hay tantas aristas que hablar del tema del transporte, así que te agradezco muchísimo este espacio para ir debatiendo y viendo cómo mejorar, porque realmente creo que todos los sectores de la sociedad coincidimos en que tenemos un pésimo servicio de transporte público y que mejorarlo es algo urgente. Claro que sí, creo que ahí estamos de acuerdo todos los que padecemos cotidianamente el servicio del transporte público. Recién hablábamos con el senador Sergio Rojas, él tiene en mente presentar un proyecto que, palabras más, palabras menos y hablando mal y rápido, pretende quitar el subsidio a los transportistas y trasladar al usuario. ¿Cómo lo harán? ¿Cuál va a ser la fórmula para trasladar ese subsidio al usuario? Todavía ni él sabe cómo lo va a hacer, pero está en su idea. ¿Ustedes cómo en OPAMA tomarían una decisión así? ¿Les parece una decisión inteligente, correcta, que puede funcionar? Bueno, consideramos que es difícil pensar en ese traslado al pasajero directamente porque, bueno, en primer lugar, sabemos que el Estado tiene siempre dificultades para la transferencia monetaria, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, empezar a implementar un mecanismo que no existe, lo que va a hacer es enlentecer más las posibilidades de que el pasajero o pasajera acceda a ese subsidio, ¿verdad? Y esos retrasos finalmente van a significar que nosotros los usuarios, nosotras las usuarias vamos a tener que pagar en nuestro bolsillo el pasaje completo que hoy pasa los 5.000 guaraníes sin el subsidio, ¿verdad? Ajá. Entonces, para nosotros el problema no pasa por el subsidio, o por el mecanismo de subsidio, digamos. Uh-huh. El problema está con que no se controla el servicio, no se sanciona a las empresas que no cumplen el servicio por el que reciben subsidio. Claro. Además, ¿cómo hacer las determinaciones de quién merece estar dentro de ese subsidio y quién no? Paraguay es, Asunción y área metropolitana es un lugar donde aquel que gana poco inclusive se vio en la necesidad de comprar por lo menos un auto de segunda mano o una motito, porque directamente no puede aprovechar un servicio de transporte público tan complicado, ¿no? El hecho de que tenga auto no significa precisamente que gane buen dinero. Aquí no es un parámetro eso. Entonces, ¿cómo saber quién merece ese subsidio y quién no? Claro, eso primero, ¿verdad? Elegir no debería elegirse,
Se debería entender primero que el servicio de transporte público es un derecho. O sea, tenemos que empezar a cambiar la mirada que tenemos hacia el transporte y entender que la movilidad es un derecho de todas las personas, ¿verdad? Uh-huh. Y en ese sentido, entender que también es una necesidad para el desarrollo económico y social de la población. O sea, todo el mundo económico depende de que los trabajadores podamos llegar a nuestro trabajo. El mundo de la educación depende de que los adolescentes y universitarios puedan llegar a sus instituciones. Entender que finalmente eso retribuye a la sociedad en el movimiento económico y después la movilidad para el ocio, la cultura, el descanso, la reunión familiar, paseos, repercute en nuestra salud como sociedad, en nuestra salud mental, en nuestro desarrollo social, como desarrollo como persona. Entonces, el transporte está demasiado vinculado al desarrollo de la ciudad, del país, de la sociedad entera. Entonces, se tiene que entender que el transporte público requiere de mucha inversión pública y es así como funciona en todos los países del mundo. Se entiende la movilidad como un derecho y no como solamente un negocio como es lo que tenemos ahora y sufrimos las consecuencias, ¿verdad? Porque los empresarios que hoy tienen las líneas, las licitaciones, los itinerarios ganados, lo único que piensan es en acumular y ni siquiera ofrecen un servicio mínimo, ¿verdad? Que compense el dinero que reciben tanto directamente de los pasajeros y pasajeras como del subsidio, que finalmente es dinero público que debe recibir una contrapartida. Pero se trata aquí de facilitar la movilidad de toda la sociedad y no tiene que ver incluso con la clase social, porque si funciona un sistema de transporte, yo creo que todas las personas, incluso que tienen vehículos particulares, optarían por lo menos ir al trabajo en un metrobús, en el tren de cercanías, en un ómnibus en buenas condiciones, porque facilitaría su movilidad y le permitiría llegar más rápido al trabajo, a la universidad. Lastimosamente acá es al revés. Uh-huh. Es un sufrimiento usar el transporte público, incluso la gente de familias trabajadoras que les cuesta, hacen el esfuerzo, sacan crédito, sacan una cuota, pero sacan una moto, sacan un vehículo porque ya no pueden con el servicio de transporte. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Ahora bien, los organismos de control y los organismos que tienen que manejar, muchos dicen que tiene que volver a las municipalidades, que el viceministerio de Transporte no funciona, no está con la gente, no ha sido una solución. ¿Pensás que por ahí también podría venir la solución que vuelva a los municipios la administración y control del servicio de transporte público del área metropolitana? Bueno, de hecho, sí. De hecho, tenemos una combinación nosotros actualmente. Hay líneas que son únicamente municipales, digamos, claro. Uh-huh. Que son las líneas internas, que en Asunción tenemos unas 6, y en las otras ciudades funcionan también, ¿verdad? Las que yo conozco, por lo menos del departamento central, todas las ciudades tienen líneas internas municipales que están en peores condiciones, la verdad. Si uno se subió alguna vez a una línea interna de la ciudad de Luque, de San Lorenzo, sabe de lo que le estoy hablando. Son vehículos que a simple vista se nota que están en mal estado, buses chatarras, te cobran el precio que se les antoja al dueño del bus. O sea, es como también una situación bastante caótica y un servicio lamentable en los buses que son municipales. Ahora, yo sí creo que en un país serio que le importe la ciudadanía, tiene que haber una ley macro de transporte, servicio de transporte público, y que tiene que involucrar al gobierno nacional y a los municipios, porque finalmente nosotros los pasajeros y nosotras las pasajeras cruzamos estos límites. O sea, nuestras vidas no terminan solamente en las ciudades.
la movilidad interna. Nos movemos del trabajo, qué sé yo, de alguna ciudad central hasta Asunción, a la universidad nos vamos a San Lorenzo, o sea, no... Tiene que haber un trabajo en conjunto, tiene que haber un sistema de transporte eficiente pensado en la conectividad de estas ciudades. Y yo sí creo que tiene que involucrarse el municipio sin lugar a dudas. Tenemos ejemplos en otros países que los buses, que son completamente municipales, incluso ofrecen servicios de pasaje gratuito. En Brasil hay 100 ciudades que ya tienen el pasaje gratuito, y que el transporte, ¿cómo se subsidia, digamos, entre comillas? Tiene una tasa, así como en Asunción, anualmente nosotros pagamos una tasa por la recolección de basura. En esas ciudades se hace una tasa para la movilidad y funciona perfectamente el transporte y es pasaje gratuito. ¿Por qué nosotros no podemos pensar en esas cosas? O sea, ¿qué tenemos de diferente? Y nada, lo que no tenemos acá, Juan, es la voluntad política, lastimosamente. No logramos, lastimosamente, que asuman estos cargos de crucial importancia, como el Viceministerio de Transporte, o todo el gobierno central, o las intendencias, los municipios, personas que le importen mejorar el servicio. Porque ejemplos, o sea, ni siquiera hay que buscar mucho, ¿verdad? Es cuestión de mirar las ciudades aledañas, mirar los países vecinos, mirar cómo fueron funcionando. Yo a veces miro las noticias con envidia, Juan, porque ves como la inauguración del tren más veloz en Chile, el Metrobús en Colombia, el telesférico en Bolivia, y acá todavía no estamos peleando por los buses chatarras. No, increíble realmente. Me quedan 30 segundos, Giudice, para la siguiente respuesta, que la pregunta es tan sencilla como complicada. ¿Todavía es soñar lejos eso que vos estás diciendo? Tren de cercanía, metrobús, subte, teleférico, lo que fuera. En 30 segundos decime hasta qué punto tus esperanzas están de que pronto se pueda ver eso, o es todavía así un sueño demasiado irrealizable. Bueno, no, la verdad que yo no tengo esperanzas en las actuales autoridades, porque no han demostrado ningún indicio de querer hacer bien las cosas. De hecho, son los mismos sectores políticos que han arruinado el proyecto Metrobús, por ejemplo, y que hoy aprobaron. El año pasado se aprobó sin mucho estudio y sin mucho trabajo técnico del tren de cercanías, lo que me hace pensar que el proyecto de tren de cercanías va a tener el mismo fin que el Metrobús, el de endeudamiento público para el Estado, o sea, endeudamiento para todos los ciudadanos, y ningún tren que nos lleve a movernos dignamente desde las ciudades centrales hacia Asunción. Bueno, muchísimas gracias. Estoy totalmente de acuerdo con cada palabra que dijiste. Yo prácticamente no tengo nada que agregar. Griselda, gracias por tu tiempo. Seguiremos conversando sobre esto porque hay muchas aristas, ¿no? Y bien lo decías vos al comienzo de la charla. Gracias por el tiempo, Griselda. Mucha suerte, mucho éxito. Gracias a ustedes. Bueno, a las órdenes siempre. Como dije al principio, hay tantas cosas que decir el transporte, pero bueno, yo siempre le insto a las personas a organizarnos, a sumarse a OPAMA y a seguir luchando. Porque si bien no estoy muy esperanzada por las autoridades actuales, para mí el camino siempre es reclamar, organizarnos y reclamar. En algún momento vamos a lograrlo. Así será. Gracias, Griselda, muy amable realmente. Un gusto charlar con ella. Ella tiene otros puntos de vista. Concretamente lo que nos decía es que no pasa solamente por el subsidio. No es que le quitamos el subsidio al transportista, le damos al usuario y ahí paz. Como una fórmula mágica se arregló el tema del transporte público. Hasta la próxima con otra edición de La Esencia aquí en Mega TV.